Que el Eterno los bendiga entonces grandemente, y hoy tenemos una enseñanza que vamos a compartir con ustedes, titulada, o le hemos puesto por nombre, Una generación sin fe. Y vamos a hablar con los padres primeramente. Es un mensaje directamente para cada padre, para cada madre, para que el Eterno hable a nuestro corazón, ¿verdad? Y nos guíe sobre todas las cosas. Vamos a hacer una oración al Padre Eterno, que ya hemos orado bastante, pero vamos a hacer una oración solamente para pedirle, Señor, que no sea un hombre que nos esté hablando, que sea tu palabra la que hable a nuestra vida, que sea tu palabra la que nos dé fortaleza, la que nos dé la sabiduría, Abba, para hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Como humanos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero qué hermoso que dejaste tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Bendito seas, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías, Yeshua. Amén, Señor. Amén. ¿Cuál es el propósito que tengo para enseñarle esto el día de hoy? Hermana, ¿ya les sirvió? Ok. El propósito que tengo para compartir esta enseñanza es que tomemos en cuenta los peligros de no cumplir con nuestra responsabilidad como padres. ¿Cuál sería la responsabilidad más importante? ¿Mandarlos a la escuela? ¿Casarlos? ¿Comprarles todo lo que deseen? ¿O cuál sería la responsabilidad como padres la más importante en nuestra vida? Transmitirles nuestra fe a nuestros hijos, no llevarlos a la iglesia. Llevarlos a la iglesia o a una congregación lo vas a lograr mientras tengan menos de 18 años. Los vas a obligar y les vas a decir, vas porque yo te estoy ordenando. Pero después de los 18 años, ¿seguirán tu fe? ¿Van a seguir la fe que tú tienes? ¿O fracasamos como padres en ese aspecto? El libro de los Jueces nos presenta la historia de Israel, lo que ocurrió tras la muerte de Josué, el hombre que ocupó el lugar que Moisés había ocupado, el primer líder de la nación de Israel, cuando el Eterno los saca de esclavitud. Y nosotros tal vez somos una primera generación de gente que viene de otro contexto, que viene de otra iglesia, y estamos llegando a este conocimiento. Josué vio las maravillas de Dios, vio las grandezas de Dios, e introdujo al pueblo a la tierra prometida. E inmediatamente después de que Josué introduce al pueblo a la tierra prometida, al pueblo de Israel, inmediatamente es amonestado por el Eterno. Y solamente en el capítulo 2 de los Jueces, ya que muere, que Josué ya acaba su mandato también de entregar en la tierra. Ahora el Eterno, claro, estuvo disgustado con Israel desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Pues no le creyeron. Pero Jueces capítulo 2, verso 1 dice, el ángel de Adonai, del Eterno, subió de Gilgal a Boquim. Gilgal es donde se le había aparecido un personaje a Josué, que Josué le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y también le dijo que el lugar donde estaba era santo y que quitara el calzado de su pie, lo mismo que a Moisés. Bueno, ahí eso ocurrió en Gilgal, ahí donde fueron circuncidados todos los que nacieron en el desierto, que no habían sido circuncidados durante los 40 años que estaban caminando. Y ese ángel del Eterno dijo, yo los saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo,
no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. El Eterno dijo que no iba a romper su pacto con su pueblo. Con tal de que ustedes, ¿qué dice? Con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra. Y para serles sinceros, estamos haciendo muchos pactos con los moradores del mundo nosotros, cuyos altares tienen que derribar, mas ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Dice el Eterno. ¿Qué sucedió con las promesas de Dios? ¿Qué pasó con ese pueblo que le fue dado la ley de Dios, la instrucción? La ley es una mala traducción. La instrucción de Dios. Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, las tribus tuvieron que ocuparse de sacar a los enemigos de ahí. ¿Ok? Entonces estaban muy ocupados ocupando la tierra, poseyendo la tierra. Era mucha la guerra que había, tenían que luchar para sacarlo. No se iban a salir porque llegaron y porque dijeran, miren, Dios nos envió y nos dio esta tierra, sálganse. No, tuvieron que conquistarla. Entonces, ¿qué sucedió? Estaban muy ocupados los padres conquistando su tierra. Entonces, esto, amados hermanos, les dio la conquista de la tierra, obtuvieron la tierra. Pero había unos pueblos que quedaron dentro de Israel que se resistieron a salir, que no los pudieron echar. Y el Eterno nos dice en el libro de los Jueces la razón por la cual los dejó también. No es que no hayan podido, es que el Eterno los dejó con un propósito, porque vio la desobediencia y vio la intención y el corazón de su pueblo. Entonces, así que como el pueblo tenía que atender sus conquistas, ahora tenía que ocuparse de su tierra, ya la tengo que cercar para que no me roben mi terreno, ahora tengo que preparar y tengo que construir. Usted ya sabe cómo son las cosas. Entonces, cada una de las ciudades de Canaán tenía su propio rey. Así que tenían que someter a cada tribu, a cada pueblo, a cada uno tenía que ser sometido. Entonces, cada tribu tenía que tomar también la parte que le correspondía. Los demás les ayudaron, pero ya ocupando su tierra prácticamente dejaban más solo al otro y cárgate de lo tuyo. Y como los lugares estaban aún habitados, las 12 tribus debieron de haber acabado por completo con esas naciones, pero no lo hicieron. Entonces, en lugar de destruir los altares, en lugar de destruir sus lugares de culto, amados hermanos, en lugar de sacarlos, les impusieron trabajos duros, les impusieron un tributo. Les dijeron, ¿saben qué? Vamos a ser sabios con ellos, vamos a sacar provecho. Entonces, y no obedecieron la orden de Adonai de destruirlos. Esa es una falta que cometen, que no obedecieron al Dios eterno. Por eso el Señor les advierte, ¿qué es esto que han hecho? ¿Por qué han oído mi voz? ¿Por qué están haciendo esto? Versículo 3. Por tanto, como ustedes no quieren obedecer mi voz, yo también les digo, no los echaré de delante de ustedes. Aunque no quieren obedecer mi voz, yo no echo los enemigos de delante de ti. Y cuando Adonai no echa los enemigos de delante de nosotros, créamelo, es bien difícil la vida. Y les dice lo que va a pasar, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán un tropezadero y hacer su voluntad. ¿Cómo te sientes como padre cuando tu hijo te llega, tu hija te llega, que quiere parecerse a un artista del mundo, a uno del mundo? ¿Cómo te sientes? Que tu hijo te llegue, mira, me quiero casar con esta mundana, es una pandillera, pero yo la amo. Que tu hija te llegue ahí con uno que se está agarrando los pantalones porque ni para cinturón tiene, el pobre individuo. Los calzones en media nalga ahí, te diga, este es el que yo amo. ¿Cómo nos vamos a sentir como padres? Amados hermanos, así que mientras el pueblo recordaba aún a Josué, las enseñanzas de Josué, mientras estuvo Josué ahí, el pueblo se mantuvo más o menos fiel. Mientras había alguien que les estaba insistiendo y diciéndoles, oigan, sirvan al Señor, se mantuvieron un tanto fieles. ¿Pero qué pasó? Muere Josué y cada quien hace lo que quiere. En el versículo 7 dice, y el pueblo había servido al Eterno
Todo el tiempo, por supuesto, de Moisés y de quién más, y de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea, los que prácticamente vieron desde la manifestación de Dios en el monte Sinaí, unos que salieron niños, ¿verdad?, de Egipto, recordaban las cosas grandiosas, y esos ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Eterno que Él había hecho por Israel, mientras ellos vivieron, el pueblo se mantuvo fiel. Mientras ellos vivían, había alguien que les amonestaba, había unos viejitos que hablaban de ese Dios. Abuelos, es bien importante que le hablen del Eterno a sus hijos. Amados hermanos, y mientras esos ancianos estaban ahí, la gente todavía seguía obedeciendo. Podemos entonces entender que en el tiempo de Josué, mientras iban hacia la tierra de Canaán, había hombres ancianos que dice la Escritura que habían visto las grandes obras que el Eterno había hecho por su pueblo. Estos hombres eran muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué los ancianos? ¿Por qué un anciano en la iglesia es muy importante, amados hermanos? Porque ellos eran los encargados de enseñar a los jóvenes, de instruir a los jóvenes. Pero ¿sabe qué estamos haciendo usted y yo como ancianos? Dándoles ejemplo de lo negativo. Dándoles ejemplo para mal a veces. Que en lugar de que nos vean ser fieles al Eterno, nos ven que cada día nos importan menos las cosas de Adonai. Que cada día nos importa menos la palabra del Eterno. Ellos eran encargados de enseñar a esos jóvenes lo que habían visto. Y lo vi, yo lo presencié, yo lo miré. Entonces de esa manera los más pequeños podían conocer la historia, podían conocer lo que sucedió. Y no solamente conocer la historia, sino conocer el amor de Dios que les tenía. Y esos abuelos, esos ancianos, se lo contaban a los jóvenes, se lo contaban a los niños. Seguro es que le aseguro que cada noche esos ancianos se sentaban y empezaban a hablarle a los nietos. Aunque a veces los nietos, los jóvenes, dicen, otra vez el abuelo ya va a empezar con sus historias. Otra vez mi papá ya va a empezar, otra vez mi mamá ya va a empezar con lo mismo. Pues ¿de qué quieres que te hablemos? De maldad tus amigas te hablan, tus amigos te hablan. De lo malo tus amigos te hablan, tus maestros te hablan incluso. Entonces, tiempo antes, justo cuando el pueblo estaba a punto de entrar hacia la tierra prometida, el Señor les habló y les dijo en Deuteronomio, oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas. Proclamamos y decimos que somos un pueblo de fe y de la Biblia. Pregunta, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos enseñándole a nuestros hijos la palabra o le estamos enseñando cómo se cambia el control? Nada más. ¿Qué es lo que les estamos? Esa es una palabra, un mandamiento que el Eterno dio. No es una sugerencia, amados hermanos. Es un mandamiento. ¿Y sabes qué? Como padres no nos está importando eso. No nos está importando en lo más absoluto ese mandamiento del Eterno. Y si no nos está importando, quiero decirle, como dijo en Malaquías, ¿por qué le llamamos Señor si no le queremos obedecer? ¿Por qué le llamamos Padre si yo no voy a hacer eso? Ahora el pueblo había entrado en aquella tierra prometida. Una tierra diferente, pensamientos diferentes, acciones diferentes que hacía la gente. Se comportaba diferente. Tenían grandes ocupaciones ahora los israelitas. Su tierra los tenía muy ocupados, su heredad los tenía muy ocupados. Estaban muy ocupados en poseer eso que ahora habían obtenido, lo que nunca habían tenido. Así fue que el pueblo falló en no obedecer la orden de enseñar a sus hijos. ¿Por qué? Estaban bien ocupados en su trabajo. ¿Por qué no le enseñamos a nuestros hijos? Porque estamos bien ocupados. Nos importa más ganar y ganar y ganar y ganar dinero. Pensando que un día vamos a tener un montonón de dinero. Vamos a irnos allá a retirar viejitos, ¿verdad? Y bien gozando la vida. Y mientras nuestros hijos ya se perdieron. Y allá viejos vamos a tener que dar el dinero para sacarlos de la cárcel, vamos a tener que dar el dinero para sacarlos del problema que tienen, vamos a tener que dar el dinero para esto y para lo otro, porque no nos ocupamos de enseñarles la palabra del Eterno. Porque no nos ocupamos de lo que debimos haber hecho. Así que habitar aquella región fue
novedoso, había un desastre total. Pero se fueron adaptando poco a poco a ese sistema de vida. Oh, mira lo que hacen aquellos. Y empezaron a imitarlo. Y lo imitaron y lo hicieron. Aún en el templo, las cosas paganas que hacían aquellos, lo llegaron a hacer en el templo, amados hermanos. Así que entonces se fueron adaptando a esos ideales. Todo era novedoso. Después de unos años en andar del desierto, de no saber nada, de no ver nada, ahora llegaban, veían baile, veían borlote, veían aquí, veían allá. ¡Wow! Esto está maravilloso. Y no vamos a decir que no nos agrada, nos gusta, nos atrae. Lo malo nos atrae por naturaleza. Entonces, amados hermanos, pero Dios les dijo que aún aquellas cosas que esos hombres hacían eran malas y que les debieran de aborrecer. No adaptarse, no adoptarlas, sino desecharlas. Quemar sus estatuas que adoraban. Sin embargo, el pueblo empezó a ponerse no tan fuerte. Y así que sus hijos nacen en la tierra prometida, y dice el versículo 10 de Jueces 2, y toda aquella generación también fue reunida, la de los ancianos, fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que ¿qué? Que no conocía al Eterno, ni la obra que él había hecho por Israel. Pregunta, ¿por qué estos ya no conocieron al Eterno? ¿Qué falló aquí? ¿Quién falló aquí? ¿Sabe cuál es el más grande problema de un pastor? Que tiene que estarse preocupando por enseñarle a ustedes y no a sus hijos. Sus hijos terminan, casi de todos los pastores, terminan en el mundo. Y hasta hay un dicho que dice, hijo de pastor, lo peor. Pero ¿sabe qué están haciendo ustedes también como padres? Su único objetivo es, vamos a llevarle a nuestros hijos al pastor, que les predique, que les enseñe, que les den un estudio y ya. Y creemos que con eso estamos cumpliendo la orden del Eterno de transmitirles nuestra fe. Y eso no es verdad. Eso no es así. Como podemos ver, surge una nueva generación sin fe. Una generación que no sabía de Dios. ¿Cómo es posible si estaban en esa tierra porque Él los había introducido? No habían escuchado de la ley de Moisés. No sabían del amor de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué? Pregúnteselo a los padres. ¿Murieron los ancianos que lo enseñaban? Ya no hubo quien lo hiciera. ¿Por qué? Porque los padres estaban bien ocupados, cada quien en su trabajo, ganando por su cuenta mucho dinero. Y los hijos, bien perdidos. Nada del dinero que tú ganes, por todo el dinero que tú ganes, jamás va a compensar la pérdida de uno de tus hijos en el infierno. Jamás, jamás. Te lo tengo que decir ahora. A ver si hoy pensamos un poco. Porque cada día estamos pensando más en cuánto ganar que en qué realmente enseñarle a nuestros hijos, hermanos. Dios había dado una promesa de bendición. Dios prometió bendecirte, pero nos estamos olvidando de Él. Por eso no llegan las bendiciones. Nos estamos alejando de Él. No es que Dios no te quiera bendecir. Él quiere bendecirte. Pero cada día vamos caminando como el cangrejo, más hacia atrás. Más hacia atrás. Él estableció un pacto con su pueblo. El Eterno dio una promesa. Promesa que le dio a Abraham. Aquel patriarca que se la dio esa promesa porque él iba a transmitir la fe a sus hijos. Por eso le habló y le dijo, miren lo que dice Génesis 18 y 19. Porque dice, ¿voy a ocultarle algo a Abraham? No se lo voy a ocultar. ¿Por qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir el Eterno sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Nosotros conocemos las promesas, queremos las promesas, necesitamos las promesas. Hemos oído de esas promesas, pero no estamos transmitiendo la fe a nuestros hijos. Y nuestros hijos se están perdiendo, no por la iglesia donde están, no le eche la culpa a la iglesia. No por el pastor que tenga, porque tú eres un padre irresponsable. Si no te lo han dicho, te lo tengo que decir hoy. Te lo voy a decir de frente. Te estás volviendo un padre irresponsable, una madre irresponsable, que no nos conformamos con que haya sustento y abrigo. Queremos mucho más. Y estamos enseñando a nuestros hijos a que trabajen y trabajen y trabajen y se maten por obtener, por tener más y tener más. Y no estamos esperando en la bendición del Eterno
y nos estamos alejando de Él. Dios no podía esperar menos de Abraham, de su siervo que le creyó. Oye, este va a transmitir la fe a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y así se va a ir y no se van a olvidar de mí. ¿Pero qué sucedió? Abraham cumplió su parte. Isaac cumplió su parte. Jacob cumplió su parte. José cumplió su parte. Y así todos ellos fueron llegando. Moisés hizo su parte. Josué hizo su parte. Los ancianos al tiempo de Josué hicieron su parte. Pero llegó un punto donde la gente ya no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué pasó con aquellos grandes hombres que eran los encargados de transmitir la fe, las verdades de Dios? Todos ellos habían muerto. Es una tristeza darnos cuenta lo que sucedió en el tiempo antiguo. Es lo mismo que está sucediendo hoy en la iglesia. Ocupados en poseer nuestra posesión, ocupados en poseer la tierra, ocupados en establecernos en la tierra de la bendición, Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que más nos está importando. Hemos puesto a Dios, aunque le gritemos que le amamos, lo estamos poniendo, quisiera que en segundo lugar, pero más allá del segundo lugar. Siempre primero es nuestro trabajo aquí. Siempre primero es nuestros business en este lugar. Después es Dios. Y estamos dejando a nuestros hijos hasta el último. Lo que tanto decimos que amamos, lo que tanto decimos que nos duele, lo estamos dejando hasta el último. No le estamos dando la prioridad adecuada. Por eso no le estamos transmitiendo nuestra fe. Nuestra fe no es que vengan a escucharme a mí predicar. Muchos de los fracasos de parte de las llamadas iglesias que están teniendo es que se ha descuidado la enseñanza. Se ha descuidado el temor de Dios. Se ha descuidado en los más pequeños. Ya no se les enseña disciplina. Ya los niños ya te miran y qué viejo loco que tiene. Si analizamos un poco la escritura, podemos encontrar que esa nueva generación no solamente se había apartado de Dios, sino que como consecuencia, eso dio, amados hermanos, entrada a una serie de consecuencias que enfrentaron, porque empezó a entrar lo malo en su hogar. Empezó a entrar lo indebido a su hogar. Y el Eterno dijo, no metas nada maldito a tu hogar. ¿Por qué? Porque te va a contaminar. ¿Y sabe qué? Nosotros estamos permitiendo que muchas cosas malas entren a nuestro hogar. Tú eres tú quien lo permite, porque tú eres el padre. Tú eres el líder. Tu jefe en la empresa. Si él empieza a permitir las cosas, el que va a sufrir las consecuencias va a ser él, porque él es el jefe. No, es que mira, aquel la quiso meter. No, aquí hay una póliza. No entra y no entra. ¿Sí? Pero si el jefe se pone dócil, lo van a correr junto contigo el día de mañana. Si el jefe se pone ahí benévolo, lo van a correr junto contigo el día de mañana. Por eso tiene que ser estricto. Pero no podemos exigir nada cuando nosotros mismos estamos viviendo bien mal. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Que no podemos exigir, no tenemos cara para exigir, porque estamos haciendo lo incorrecto. Y nuestros hijos lo están viendo. Y nuestros hijos nos lo señalan y nos dicen, ellos tienen la despachatez de diciendo, ¿y tú por qué haces esto? ¿Y tú por qué lo estás haciendo? Pero te voy a decir una cosa, joven, señorita, niño, niña. El error que cometan tus padres no te da ningún derecho para desobedecerles. No es ningún derecho. Como humanos tienen defectos, tienen errores. Y un día tú vas a tener tus propios hijos y vas a ver que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Después de los que nacieron los hijos, ¿verdad? Hicieron lo malo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. Esa generación que ya no conocía a Dios. Hicieron lo malo y sirvieron a los ídolos que debieron haber echado. Dejaron al Eterno, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira del Eterno. Pruébalo mañana. Pruébalo mañana. Pon a escoger a tu hijo. No, mañana no, porque se va a acordar. Y nomás por pura, para que tú pienses que es bien espiritual, te va a decir, vámonos al servicio. Pero en un mes, cálale. Ya que se le haya olvidado. Hijos, nos invitaron a una fiesta. ¿Vamos a la iglesia o vamos a la fiesta? Diles, vas a ver. Vas a ver qué eligen.
¿Qué crees que van a elegir? ¿Por qué? Porque a ti te han visto elegir primero lo demás que a tu Dios. A ti te han visto elegir primero otra cosa. ¿Qué crees que van a elegir ellos? Si te están imitando a ti, me están imitando a mí. ¿Qué van a elegir ellos? Pruébalo y vas a ver. En respuesta a eso que provocaron a ir al Eterno, ni modo que los felicitara al Eterno, si les había advertido. ¿Qué hace entonces? Versículo 14. Se encendió contra Israel el furor del Eterno, el cual los entregó en manos de robadores, que los estaban despojando, les quitaban todo lo que sembraban, todo. Es como cuando usted trabaja y bien hasta verdad, y menos el último día le para al policía y le dan un tiquezote de $800, $900 y hay que pagarlo. Híjole, fue todo mi cheque aquí. El Eterno podía habernos librado. ¿Por qué a veces lo permite, hermanos? A lo mejor quiere llamarnos la atención nada más. Y como el furor del Eterno se encendió, los entregó en manos de gente que los robaba, que los despojaban y los vendió en manos de sus enemigos. Los vendió, dice que aquí está. Ok. De los enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a aquellos que habían gobernado, aquellos que dijeron, mira, yo te domino, aquí tú me vas a pagar tributo a mí. Bueno, llegó el día en que ya no pudieron contra ellos. Ni siquiera defenderse, ya no dominarlos, ya no pudieron defenderse de ellos. Por donde quiera que salían, la mano del Eterno estaba contra ellos para mal. Como el Eterno había dicho y como Adonai se lo había jurado. ¿Y tuvieron? ¿Qué crees que va a venir a nuestra vida cuando veamos a nuestros hijos en manos del enemigo? Dímelo tú, hijo, que ya has pasado con un hijo grande. Díselo, por favor, a la congregación. Dinos qué se siente. Para que tal vez despertemos el día de hoy. Dinos qué se siente. El pueblo clamaba a Dios cuando estaba en angustia. Y eso sí lo sabemos hacer. Ya nos llega el agua al pescuezo. ¡Ay, Dios! Mira, ahora sí le va a echar ganas. Y Dios, que es bien misericordioso, ¿qué hace? Nos oye. El pueblo clamaba y Dios los escuchaba y enviaba jueces que los liberaran. Una vez tras vez. Ya, ahora sí me voy a componer, papito. Échame la mano. Y otra vez los liberaba el Señor y otra vez hacer lo malo. Al punto que dice la Biblia que como no había rey, hacían lo que cada quien le parecía. Curiosamente vemos que los enemigos de Israel fueron usados por Dios para probar la fidelidad de esta gente. Por eso, ¿por qué los deja el Eterno? ¿Usted cree que no puede matar como mató a Michael Jackson, a cualquiera de los que andan seduciendo a nuestros hijos? Claro que puede. ¿Por qué los deja entonces? Tiene un propósito. Y dice el Eterno, dice la Escritura en el capítulo 3 de Jueces, estas pues, esas naciones, son las naciones que dejó el Eterno, no que quiso dejar Josué, no que quisieron dejar los ancianos. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociera la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Mira, ¿por qué los dejó? Quería que aprendieran a luchar. ¿Por qué nos permite los problemas del Eterno? Quiere que aprendas a orar, que aprendas a clamar, que aprendas a buscar su rostro. ¿Pero qué hacemos? Nos estamos alejando de Él en lugar de buscarle. En lugar de buscar su rostro, nos estamos alejando de Él. Y los dejó para que se enseñaran a pelear con ese propósito. Miren, yo no lo había notado hasta que estaba estudiando este pasaje, pues, y he leído mucho del libro de los Jueces. Los dejó para que aprendieran a pelear. Los dejó para que aprendieran el arte de la guerra, para que se supieran defender, para que supieran luchar. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los jebeos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Eterno que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Reconozco que como padre, uno de los problemas que tenemos en nuestro tiempo es transmitir
la fe a nuestros hijos. Podemos hablarles de la religión, podemos hablarles de nuestra iglesia, pero es difícil transmitirle nuestra fe a nuestros hijos. Y lo estamos haciendo mal, por lo mismo que es difícil, porque pensamos que solamente significa darles información de Dios. No, es que mira, Dios es así, y es que mira, Dios es esto, y ya, y amados hermanos, pero no estamos enseñándoles un estilo de vida consagrado al Eterno, no se lo estamos enseñando a nuestros hijos. De ninguna manera nos estamos reproduciendo en ellos. Ellos son nuestros primeros discípulos y no lo estamos logrando. Porque solamente nos podemos reproducir en aquello que verdaderamente somos. Y si no somos fieles, no podemos reproducir fidelidad en nuestros hijos. Si a ti no te ven que agarras nunca la Biblia en tu casa, ellos no la van a agarrar jamás. Si a ti no te ven que agarras jamás un tiempo para orar, créemelo, ellos no te van a decir, papá, vamos a orar. No, porque la responsabilidad es tuya como padre, tuya como madre. Es que mi viejo no quiere, hágalo usted, madre. Es que mi esposa no me apoya, pues hágalo usted es el líder y tiene que hacerlo. Amados hermanos, entonces no podremos lograr impactar a nuestros hijos nada más con palabras. Tiene que ser un ejemplo. Tenemos que hacer algo porque nuestros hijos sean mejores creyentes que nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si le estamos enseñando solamente a alejarnos del Eterno, a cada día apartarnos más de Él. ¿Cómo lo vamos a lograr que nuestros hijos sean mejores? ¿Con una oración? No creo yo. Un ejemplo de lo que vino a traer las consecuencias de este pueblo que se estaba apartando de Dios es que sus mismos jueces hicieron lo malo. Los mismos que los libraban, los libraron, sí, clamaron al Eterno, sí, pero ahora esos mismos jueces estaban enseñándoles lo malo y lo malo. Líderes, por favor, hermanos que predicamos, tenga mucho cuidado lo que está enseñando. Vamos a enseñar lo más correcto que se pueda. Capítulo 6 del libro de Jueces, no lo leo. Se menciona a Gedeón, un hombre que hizo grandes prodigios con la ayuda del Eterno. Capítulo 7 también. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 8, este mismo que los había librado, este mismo los lleva a la idolatría. Capítulo 8, verso 22, y dice en la Escritura, y los israelitas le dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú. Queremos que tú reines sobre nosotros. Mira, ya para qué andamos buscando que tú seas el que reina. Sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto. O sea, ya queremos que seas nuestro rey, tu descendencia, que nos gobierne. ¿Por qué? Pues no, porque pues nos has librado de las manos de Madián. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Mas Gedeón respondió bien humilde. No seré señor sobre ustedes, ni mi hijo se enseñoreará, os señoreará. El Eterno señoreará sobre ustedes. Bien humilde el hombre. No, yo no quiero ser el que reine. Que sea el Eterno el que reine. Y les dijo Gedeón, quiero hacerles nomás una petición. Que cada uno me dé los aretes, para que me entienda, de su botín. Pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas los que habían combatido, eran ismaelitas. Todos los ismaelitas usaban aretes. Así que todos los que usan aretes hoy en día, los hombres, son ismaelitas. ¿Ok? Verso 25, ¿qué dice? Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Tendieron un manto y echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 ciclos de oro, sin las planchas, y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, sin los collares que traían los camellos. Hasta los camellos traían collares de oro. Había abundancia, hombre. ¿Ok? Sin contar esos collares que traían los camellos también. ¿Y Gedeón qué hizo con ese orito? Con ese oro. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Imitó lo que ya estaba en el sacerdocio. Algo similar. Algo así para que se viera bien bonito. El cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezador. ¿Para quién? El primero que va a pagar las consecuencias eres tú. Lo que permitas en tu casa. Eres tú. El primero. Y de ahí para adelante, los que van a seguir. Vemos que al final de su vida, Gedeón hizo un efod de los aretes de oro, del botín que el pueblo traía. Tenía 70 hijos nada más.
Uno de sus hijos acabó con toda su descendencia y nada más quedó uno que no lo destruyó porque se escondió, porque lo escondió. Entonces vemos que vino la desgracia a la casa de Gedeón porque todo empezó con eso que él quiso hacer, apartándose del mandamiento del Eterno. Podemos mencionar el caso de Sansón, un caso que ya conocemos de sobra, consagrado al Eterno, metiéndose con las prostitutas, amando a las filisteas, amando a estas mujeres y sus padres consintiéndolo. Ok, ahí ya. Eso fue lo que causó un desastre espiritual, no nada más en los jueces, en todo Israel, porque ellos eran los líderes y lo estaban viendo el pueblo. Tus hijos te están viendo a ti. Mis hijos me están viendo a mí. Nos están viendo nuestros hijos. Y qué triste que nosotros seamos los causantes de su ruina espiritual. Amados hermanos, de manera que estamos transmitiendo la verdad a nuestros hijos, pero a veces esa verdad es ni a medias, es menos que a medias. Solamente le estamos enseñando a trabajar, que se maten como burros en este país. Eso es lo único que le estamos enseñando. Que aquí hay que trabajar duro para tener tu carro, para tener tu casa, para tener tus joyas, para tener tus perfumes caros. Hay que trabajar duro. Eso les estamos enseñando. Pero para eso, amados hermanos, no hubiéramos venido tan lejos. Nos hubiéramos quedado allá en el pueblo. Sin embargo, el Eterno nos trajo con un propósito. Nos ha mostrado su amor. Se mostró a nosotros. Nos atrajo a Él. Y la responsabilidad entonces es, si tú me dices que lo más grande que ha pasado en tu vida es conocer a Dios, ¿por qué entonces no le transmites eso a tus hijos? Si lo más grande que ha pasado en tu vida es conocer a Dios, ¿por qué entonces tú no le estás dando lo más grande? ¿Por qué le das migajas a tus hijos? ¿Por qué le das miserias a tus hijos? Cada uno podemos evaluar cómo está nuestra familia. Usted puede juzgar la mía, por supuesto. Es la primera que va, es la tendencia que tenemos. A ver cómo está la del hermano, a ver cómo está, no. Pero yo quiero que hoy seamos nosotros los que observemos nuestra familia. Quizá usted y yo hemos pensado que cuál es el patrimonio que le quiero dejar. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Yo estoy trabajando porque les quiero dejar esto. ¿Para qué sirven las herencias? Para que tus hijos se peleen el día de mañana. No, ¿a qué le dejo más si ni hizo nada? Y a mí, y aunque me digas, yo no quiero que me deje nada, ahí andas resentido después. Yo merecía, yo también era hijo, a mí ¿por qué no me dejaron? ¿Por qué le tocó al otro? Así somos. Amados hermanos, entonces lo importante es pensar qué patrimonio le estoy dejando a mi familia. Dame 3 minutos y acabo. 5 cuando mucho. Quiero mencionar nada más unas cosas que necesito recordar y quiero recordártelas. La palabra de Dios debe tener prioridad en nuestras vidas. El Dios de Israel, el Dios que tú conociste, que te cambió tu vida, por lo mismo que te cambió tu vida, debe ser prioridad en tu vida, más que tu trabajo, más que tus amigos, más que otra cosa. ¿Qué lugar ocupa la meditación de la palabra de Dios en nuestro hogar? ¿Cada cuántos días nos reunimos? Una vez por lo menos a la semana, con la familia, con los hijos. ¿Qué lugar ocupa la televisión? La televisión a veces está 24 horas. Para que desquite, ¿verdad? El DirecTV. ¿Sí? Se calcula que los niños ven un promedio de 30 a 40 horas de televisión. Y eso podría ser muy corto en los Estados Unidos. A la semana, por supuesto. Los adolescentes tienen un promedio de 21 horas porque están bien ocupados con la tarea. Y los adultos, por lo menos se avientan sus 10 horas pegados a la televisión. Si de esas 10 horas pasara 5 buscando el rostro de Dios, otra cosa fuera nuestra vida. Como familias, podemos vivir y estamos viviendo por la gracia de Dios. Pero siempre ponemos excusas cuando se trata de buscar del Eterno. No, esta vez no puedo. No tengo tiempo. Ahora sí quería estar ahí. Ahora sí iba a ir. Pero me surgió esta cosa. Me surgió este business. Y siempre que el enemigo nos tome la medida, ya sabe que así va a ser. Te va a presentar la oportunidad para que no seas fiel. La transmisión de nuestra fe requiere una relación con Dios, no información. Tus hijos tienen que ver una relación de Dios en tu vida. No que te sabes la Biblia de memoria.
una relación. Así que te hago esta pregunta. Durante este tiempo, ¿los propósitos que perseguimos como familia son conforme a la voluntad de Dios o estamos persiguiendo nuestros propios propósitos? No me digas nada. Ve, órale al Eterno. Dile, Señor, lo que estoy haciendo, ¿es porque te agrada o es porque a mí me ha agradado así? Y estoy acabándome mi vida, mi fuerza, mi salud, sin dejarle lo mejor a mis hijos. Bendito Dios eterno. Perdóname, Señor. Soy el primero en reconocer que muchas veces me preocupo más, Señor, por la congregación que por mis hijos. Que me estoy preocupando más, Señor, por otras cosas. Por las cosas materiales incluso, Señor. Yo lo reconozco, papi. Que por educar e instruir a mis hijos en tu camino, Señor. Y qué triste, papito lindo, que yo ande predicando, que yo ande enseñando de un Dios que cambió mi vida, que transformó mi vida, Señor, pero que no pudo ser capaz o posible de transformar a mis hijos porque su padre solamente se encargó de que lo vieran predicar, de que tal vez lo vieran testificar de ese Dios, pero no enseñarles apropiadamente a mis hijos la fidelidad, el amor y el temor de Dios. Perdóname, Padre. Perdónanos, Señor. Y yo te pido que hables a cada corazón. Soy tosco para hablar, soy brusco, Señor, y a lo mejor hasta les ofendo, papito lindo. Yo solamente te pido que mis palabras duras las uses en tu misericordia para hablar a cada corazón y así nuestras vidas sean edificadas, papito lindo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yeshua. Amén, Señor. Amén.